Hola, buenos días. Hoy estamos con otro test del podcast Conduce con confianza. Este es el número 17 y recordaros que el podcast lo tenéis en la parte de abajo, el link para poder escuchar todas los tests o los capítulos de forma continuada. Sin más dilación, voy a empezar con las preguntas y las respuestas. 1. Entre las causas más frecuentes de los accidentes de tráfico se encuentra circular a velocidad inadecuada. 2. Esta señal puede indicar el inicio de un paso inferior. Sí, y también el principio de un túnel o de un tramo equiparado al túnel. 3. ¿Cuál de las siguientes acciones da lugar al deslumbramiento nocturno? Elevarse el haz luminoso de la luz de largo alcance o de cruce. 4. Transporta en su turismo una carga que sobresale por la parte trasera. ¿Debe señalizarla? Sí, con un panel colocado en el extremo de la carga. 5. Un ciclomotor de dos ruedas está obligado a llevar solo el retrovisor izquierdo. 6. Cuando nieva intensamente, ante la posibilidad de quedar bloqueado, ¿qué es recomendable llevar en el vehículo? Además del depósito lleno, ropa de abrigo, agua, una linterna y comida. ¿Cuál es el momento más crucial y complejo del conductor en las intersecciones? La posición de entrada. 8. Los principios de la conducción preventiva son visión, anticipación y gestión del espacio. 9. Fuera de poblado, ¿qué separación lateral debe dejar el conductor de una motocicleta con respecto a los salientes de otra motocicleta a la que está adelantando? 1,5 metros como mínimo. 10. ¿Cuál es la velocidad máxima de un furgón de hasta 3.500 kilos en autopista? 90 km por hora. 11. Para evitar los accidentes es importante conducir siempre con la máxima seguridad. 12. Cuando los neumáticos se desgastan más por el centro que por los bordes, la presión de inflado es superior a la necesaria. 13. En un cruce donde puede quedar detenido, ¿qué debe hacer si tiene prioridad de paso? No entrar en el cruce. 14. Los vehículos de tracción animal ¿pueden circular por autopista y autovías? No. 15. En este cruce, ¿qué indican las flechas del carril izquierdo? Me obligan a girar a la izquierda o continuar recto. 16. Si un conductor está en tratamiento y consume determinados medicamentos como analgésicos o antihistamínicos, es recomendable que se informe si puede producir efectos secundarios que afecten a la conducción. 17. ¿De qué colores deben ser las prendas que llevan los agentes de circulación? De colores llamativos. 18. Un vehículo especial de reparación de las vías va circulando por la autopista para acceder a una zona de obras en la vía. Debe encender la señal luminosa V2 cuando entre a la autopista. 19. Circulando por autovía, un vehículo destinado al transporte de mercancías peligrosas sufre una avería. ¿Un turismo puede remolcarlo? No, está prohibido. 20. Circula a 80 km por hora. ¿Por qué carril debe hacerlo?
por el carril derecho y utilizaré cuando convenga el resto de carriles según las circunstancias del tráfico. 21. Mientras conduce es necesario utilizar los espejos retrovisores con regularidad. Sí, aunque no vaya a realizar ninguna maniobra. 22. Si tiene su permiso de la clase B desde hace más de un año y ahora obtiene el de la clase A, ¿está obligado a llevar la placa L en su motocicleta? No. 23. ¿Es obligatorio apagar las luces al llenar el depósito de una motocicleta? Sí. 24. Los remolques y semirremolques deben tener tarjeta de inspección técnica. Sí, todos. 25. ¿Todos los factores de riesgo tienen la misma importancia como causa de un accidente? No. La mayoría de los accidentes se deben al factor humano. 26. Esta señal, ¿a qué vehículos prohíbe la entrada? A los camiones y las furgonetas dedicados al transporte de mercancías. 27. Un agente de tráfico que circula delante nuestro muestra una bandera de color amarilla. ¿Qué está indicando? ¿La necesidad de extremar la atención o la proximidad de un peligro? 28. Se denomina distancia de reacción la distancia recorrida desde que se ve un peligro hasta que se actúa sobre los mandos del vehículo. 29. ¿Cuál de las siguientes técnicas utilizaremos para restablecer la circulación sanguínea del herido? Técnica de reanimación cardiopulmonar. 30. Para el cómputo de carriles no se tendrán en cuenta los carriles reservados a determinados tipos de vehículos. Bueno, ya hemos llegado al final de este test. Espero que les haya sido de ayuda para mantener fresco el contenido del libro. Espero que les vaya muy bien el día del examen y muchas gracias por estar hasta el final. Gracias y buenos días.